La Plaza Mágica de las Tres Estaciones. Ya en el siglo XIV, la ahora famosa Plaza de las Tres Estaciones fue escenario de una maldición de la que hasta el día de hoy no se ha librado. Fuerzas desconocidas se entremeten en la vida de las personas y determinan su destino. Los residentes de las casas vecinas reciben envíos del pasado, cambia el curso del tiempo y aparecen trenes fantasma. Las personas que pasan por aquí sienten confusión y una inexplicable inquietud, y no es casual. Cerca de 1000 trenes y algunos cientos de miles de personas llegan a la capital diariamente. El mayor movimiento de gente a la ciudad tiene lugar en la Plaza Komsomolskaya, también conocida como la Plaza de las Tres Estaciones. Todos los moscovitas al menos una vez en la vida han pasado por aquí. Si alguien tiene asociaciones negativas hacia las estaciones, como la sensación de suciedad, agitación y sienten miedo cuando se encuentran en ellas, aquí lo pasarán peor, pues hay tres. Y toda esa energía negativa la recoge por tres lados diferentes la plaza. Esa inquietud que experimenta la gente está relacionada con el exceso de energía negativa de la que los propios raíles son fuente. Hay quien intenta no pasar aquí mucho tiempo. En el lugar donde se encuentra ahora la Plaza de las Tres Estaciones, a principios del siglo XVII, había unos pocos asentamientos de artesanos, ganaderos, etc. Por en medio pasaba el río Chechora, que más tarde quedaría enterrado, y alrededor había ciénagas impenetrables en el lugar que ahora ocupa la estación de Kazán. En la primera mitad del siglo XVIII los moscovitas empezaron a poblar esta zona, aunque de mala gana, pues temían aquellas arenas malditas. Sabían que en estos lugares hacía mucho tiempo que había existido un monasterio que tras la maldición de un extraño personaje quedó hundido bajo la tierra. La leyenda dice que una noche de infortunio los rayos hicieron temblar los muros del monasterio. Los monjes escucharon un grito de auxilio de un hombre que pedía desesperadamente que le abrieran la puerta y le dejaran calentarse. Los religiosos se asustaron y desconfiaron de él. La voz del desconocido de repente cambió. Ya no era una voz que pedía auxilio, sino una voz que decía: «¡Que les trague la tierra, malditos!». En ese momento todo empezó a temblar y en el lugar del monasterio solo quedaron arenas y ciénagas. Tiempo después, en el lugar se oían rezos de los monjes enterrados y entre el lodazal aparecía una luz verde a través de la cual se veía cómo caminaba en la oscuridad el extraño mendigo que pedía perdón a los monjes por su maldición. Durante casi 300 años este lugar estuvo vacío hasta que se abrió una cantera de la que recogían arena para la construcción y fabricación de campanas de los templos más famosos. Pronto notaron propiedades extrañas. En las manos de los obreros aparecían llagas que permanecían largo tiempo sin curarse. Tras muchas elucubraciones no encontraron explicación. Recordaron la maldición y se cerró la cantera, que se empezó a llenar de agua de la ciénaga maldita y del río Chechora y se convirtió en un enorme estanque. El lugar tomó otro color con el estanque y se empezó a utilizar para fiestas y fuegos artificiales. El zar Alexei Mikhailovich Romanov quiso construir aquí un palacio de paso sin importarle la famosa maldición. Pero curiosamente, tras la construcción, nadie vivió en él, y los que lo habitaron temporalmente morían, enfermaban o desaparecían. De hecho, el zar solo estuvo en una ocasión. Estas desgracias las asociaron con el estanque y las ciénagas de las que emanaba un horrible olor. Más tarde el palacio ardería en un incendio y el territorio quedaría yermo. A mediados del siglo XVIII, el número de residentes en la zona se redujo drásticamente. La gente abandonó sus viviendas originales por miedo a la maldición. De 100 patios de casas quedaron 30 y el estanque, que en su día fue parte de un bonito paisaje, se convirtió en un vertedero maloliente. En 1851 se inauguró el primer ferrocarril que unía Moscú y San Petersburgo. Los trabajos se aplazaban continuamente y nadie se interesó por las referencias del lugar. Decidieron construir 2 estaciones más, en 1862 la estación de Yaroslavl y en 1864 la de Kazán. Durante la construcción ocurrieron cosas extrañas, pero nunca se entendió por qué decidieron construir las estaciones precisamente ahí. Aumentó la afluencia de pasajeros y los transeúntes empezaron a notar que sucedían extraños sucesos. El tiempo se ralentizaba y lo que parecían minutos resultaban ser horas. Según los expertos, el secreto de estas anomalías parece ser la disposición y la energía negativa de la plaza. Desde una visión panorámica superior semeja un triángulo. Los edificios de las estaciones proyectan su energía en el puente del ferrocarril, que hace las veces de base del triángulo. Se puede suponer que el puente sirve de portal cronológico que permite viajar tanto al pasado como al futuro.
Y no se acaban con eso los misterios. En cierta ocasión, un emprendedor italiano decidió construir un teatro de ópera para 300 espectadores. La ópera no duró mucho. El teatro ardió hasta 3 veces, tras lo cual la compañía se alejó de ahí y el italiano emprendió camino de vuelta a su patria. Pero no llegó, murió por el camino. De nuevo la zona quedó baldía. Andrei Nikitin, el pintor que retrató a Lermontov, utilizó para sus cuadros pintura artesanal que combinaba con arena del territorio maldito, y tuvo un trágico desenlace, así como el propio Lermontov después de ser retratado por él. Tiempo después la maldición perduraba, y a mediados de los años 30 del siglo XX empezó la construcción del metro, donde no faltaron desgracias. Como tampoco faltan las historias de trenes fantasma. Dicen que a mediados de los años 90 del siglo XX desapareció un tren con pasajeros. Durante 2 días no se supo nada de ellos y solo al tercer día apareció en la estación de destino, donde ya no lo esperaban. Los pasajeros no notaron nada inusual y se sorprendieron cuando les dijeron que habían buscado el tren durante 3 días. Los maquinistas aseguraban que habían cumplido con su horario y de hecho los instrumentos de la cabina así lo indicaban. Las investigaciones demuestran que esas desapariciones son debidas a un esquema inusual de vías de ferrocarril que existe entre las estaciones. Los numerosos cruces de líneas unas con otras hacen que determinados tramos no se reflejen. Se habla del efecto de la cinta de Mobius, que posee solo una superficie, y para caer al lado interno de la cinta no hace falta cruzar sus bordes. A veces la llaman el símbolo de la eternidad, ya que la superficie de esa cinta se puede recorrer eternamente. Según este principio, si el objeto se mueve por el lado exterior, tarde o temprano caerá en el interior y después al exterior de nuevo. Por eso, a partir del principio de la cinta de Mobius, el tren puede pasar 3 días en la superficie visible y volver al lado no visible. Pero lo que ocurre entre la superficie visible y la no visible no lo han podido determinar. Compruébenlo por sí mismos. Cualquiera puede ser un pasajero del tren fantasma.